Según el DSM-5, nos define el trastorno del espectro autista como una dificultad que persiste en el desarrollo, en el proceso de socialización, el cual incluye también la interacción social y la comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro en el cual se incluyen restricciones sensoriales. Hablar del espectro autista es hablar de una condición, no es una enfermedad, es una condición que permanece durante toda la vida, y de acuerdo a las dificultades que están dentro del espectro, se va a clasificar un poquito. Hablamos de un espectro porque son muchísimas las variaciones que pueden incluir estas características o estas dificultades. Muy bien, Lee. Y justo comenta sobre estos signos, estas características en este grupo de pacientes que es bastante amplio, ¿no? Y es difícil identificarlas si no tenemos una buena evaluación. Pero basado en su experiencia con toda la práctica clínica que tiene usted, ¿cuáles serían los signos tempranos en niños que presentan autismo o pueden tener un diagnóstico de autismo, Lee? Ok, mira, las características principales los podemos dividir un poquito. Por ejemplo, en lactantes es muy común identificar ciertas características que de pronto no tienen tanto contacto visual, no tienen este juego con mamá y papá de taparse los ojos, buscar. De pronto hay lactantes donde se empiezan a identificar dificultades para las texturas, que su ropita, el pañal, cierta irritación. Y tenemos ciertas características muy visibles en esa edad. Obviamente, conforme va creciendo, vamos teniendo un poquito más de noción para poder identificar las características o un desarrollo anormal. Pues obviamente tenemos que saber qué características y qué acciones deberían de estar haciendo, conductas debería de estar haciendo un niño en el desarrollo neurológico. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos viendo dificultad en la parte comunicativa, hay un retroceso en el lenguaje, hay aleteos, hay intereses restringidos, solamente les gusta un tema o solamente se obsesionan con una caricatura, una canción, y de pronto vamos observando ciertos comportamientos, ciertas características que podemos ir sospechando a lo mejor de un posible diagnóstico de autismo. Sí me gustaría enfatizar y dejar muy en claro que no porque a un niño de pronto solamente le guste comer una cosa o solamente le gusta jugar con sus carritos, ya por eso significa que tiene autismo. Tiene que cumplir con ciertas características, y de pronto hago mucho énfasis en este punto porque a veces solamente con un comportamiento estereotipado, o si mi niño es un paciente con selectividad alimenticia, ya me lo quieren diagnosticar dentro del espectro, y a veces no es así. Tiene que cumplir con muchas características. Sí, justo comentó estos signos, ¿no?, de alarma o tempranos que pueden identificar en los bebés. Justo, ¿no?, en el neurodesarrollo también se intenta identificar estos signos de alarma, ¿no? Si el bebé identifica rostros, si sigue con la mirada. Y ahí, identificando esos signos, creo que la principal persona o familiar que identifica esas características en el bebé es la madre, ¿no? Creo que ella también tiene un papel importante. Sí, claro, principalmente cuando llegamos a la parte comunicativa, a la parte de verbal, es cuando ya comienzan a prestar un poquito más atención, porque de todas las características, la más alarmante para los papás es: no habla, ¿por qué no habla? ¿Qué está sucediendo? Y ya por ahí llegan a consulta que vieron en un TikTok que Pedrito dijo que si no hablaba a los 2 años ya tenía autismo, y llegan muy angustiados por esa parte. Entonces, sí, de pronto, pues obviamente los papás cumplen un papel fundamental. La intervención temprana ayuda muchísimo en esta parte, en este camino del autismo. Y sí, los principales cuidadores del paciente o del usuario son los que comienzan a identificar estas características y ya comienzan a comparar, que es muy común: mi hijo ya hace esto, porque el vecino está haciendo esto, o porque no lo hace si mi hijo sí lo hace pero el vecino no.
Sí, también justo quería hablar sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo nos informamos, cómo generamos no diagnóstico, pero sí como que esta clasificación de las personas con el espectro, ¿no? Y hace rato comentó algo importante, ¿no? Si una persona se enfoca en determinadas actividades, no pone mucha atención o tiene como que esa dispersión, no por eso va a tener autismo. Y hace ratito justo estaba en redes sociales viendo un video donde decía, no eres autista, solo tienes como TDAH, ¿no? También se confunden mucho. Sí, el autismo tiene mucha comorbilidad con otras patologías, incluido el TDAH. Y de pronto, como profesionales de la salud, sí tenemos un papel y sobre todo, ay, se me fue la palabra, un compromiso con los papás de informar y acompañar todo este proceso, porque tenemos una responsabilidad de lo que nosotros estamos diciendo para educar e informar correctamente a los familiares, a las personas, a todos en general. Entonces, creo que hoy es un buen día para informar, para educar, para hablar de autismo con evidencia científica, con sustentos, y no solamente dejar a esta tía, a este vecino que comienza a hablar de si su hijo tiene autismo y ya lo curó con un té, ya lo curó con tal situación o con la alimentación, que tenemos que tener mucho cuidado también con la información que vemos en internet. No dudo que hay muchos productos que pueden ayudar a la sintomatología del autismo. La alimentación es uno de ellos, de uno de los casos donde obviamente modificando la alimentación cambian conductas por la parte de la microbiota y muchos aspectos que también se afectan dentro del trastorno, pero muchas personas lo toman como el producto milagroso o como que ya lo curó del autismo, cuando mejora solamente ciertas características del autismo, pero eso no significa que ya se curó del autismo. Entonces creo que es una gran oportunidad el día de hoy para informar a todos aquellos interesados en saber un poquito más acerca del espectro. Sí, sin duda, ¿no? La responsabilidad como profesional de la salud de dar una buena información Claro. a los padres. Y más en el área pediátrica, yo siempre comento que es el área más difícil y y es el área con más responsabilidad para un fisioterapeuta porque pues influye mucho en el futuro del bebé.